Mi familia no podía pagar mis estudios, así que trabajé de todo hasta convertir mis sueños en realidad. Crecí en una familia grande, de esas donde las reuniones son caóticas pero llenas de risas. Sin embargo, había una línea muy clara que dividía a las familias. Mis tíos eran más acomodados, mientras que mis padres luchaban cada día para ponernos comida en la mesa. Mi papá trabajaba como mecánico y mi mamá limpiaba casas. Siempre me enseñaron que el trabajo duro lo era todo, pero conforme crecí, me di cuenta de que el esfuerzo no siempre era suficiente. Desde niño, soñé con estudiar algo grande, ser alguien importante. Veía cómo mis primos mayores entraban a la universidad, cómo sus padres les compraban computadoras nuevas y les ayudaban a mudarse a apartamentos cerca de sus campus. Yo, en cambio, ni siquiera podía pedir un libro extra en la escuela porque sabía que sería una carga. A pesar de eso, siempre fui el primero de mi clase, sacando buenas notas, ganándome becas pequeñas que cubrían cosas básicas como los uniformes. Mis profesores siempre me decían que tenía un futuro brillante, pero eso solo añadía más peso a mis hombros. Cuando terminé el colegio, ya sabía que la universidad no era una opción. El dinero simplemente no estaba ahí, y aunque mis padres lloraron el día de mi graduación, me dejaron claro que no podían hacer más. Entonces, en lugar de llorar por lo que no tenía, tomé una decisión: iba a trabajar, ahorrar y pagarme mi propia educación, no importaba cuánto tiempo me tomara. Mi primer trabajo fue en una tienda de abarrotes, cargando cajas desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Salía corriendo para llegar a mi segundo empleo como ayudante en un taller mecánico, donde aprendí a desmontar y reparar motores. Por las noches, lavaba platos en un restaurante local. Al principio, mis amigos se burlaban de mí, diciendo que nunca saldría de ese agujero en el que nací. Mis primos, por su parte, apenas notaban mi existencia. Ellos estaban demasiado ocupados publicando en redes sociales fotos de sus viajes, sus salidas a conciertos y sus nuevos celulares. La rutina era agotadora, pero algo en mí no me dejaba rendirme. Había días en los que llegaba a casa tan cansado que apenas podía comer antes de desplomarme en la cama. Mis manos estaban llenas de callos y cortes, y mi espalda me dolía como si tuviera el doble de mi edad. Pero cada centavo que ganaba, lo guardaba. No salía con amigos, no gastaba en ropa nueva, no hacía nada que no fuera absolutamente necesario. Durante esos años, aprendí mucho más que en cualquier aula. Aprendí el valor del sacrificio, la disciplina y, sobre todo, a no depender de nadie más para lograr mis metas. También descubrí lo cruel que puede ser el mundo. Hubo días en los que no me pagaban lo prometido, clientes que se aprovechaban de mi necesidad y compañeros de trabajo que trataban de hundirme solo para quedarse con mejores horarios o propinas. Mi familia, aunque orgullosa de mi ética de trabajo, comenzó a preocuparse. Mi mamá me decía que trabajaba demasiado, que debía buscar tiempo para vivir. Pero ¿cómo podía pensar en eso cuando lo único que quería era asegurarme un futuro mejor? Un día, mientras limpiaba mesas en el restaurante, escuché a dos clientes hablando sobre inversiones. No entendí mucho, pero me intrigó. Esa noche, en lugar de dormir, me puse a investigar sobre cómo funcionaba el mercado de valores. Fue como si un mundo nuevo se abriera ante mis ojos. Decidí arriesgar una pequeña parte de mis ahorros en acciones de una empresa que acababa de leer en un foro. Esa primera inversión no me hizo rico, pero me enseñó algo importante: había maneras de hacer que el dinero trabajara por mí. Cada noche, después de mi jornada, pasaba horas viendo videos, leyendo libros y aprendiendo sobre finanzas. Las cosas comenzaron a cambiar cuando cumplí 25 años. Había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño negocio en mi ciudad, un taller de reparación de electrodomésticos. Al principio, trabajaba solo, atendiendo clientes durante el día y reparando cosas hasta altas horas de la noche. No fue fácil, pero el negocio creció lentamente. No pasaron mucho tiempo antes de que mis primos comenzaran a notar mi éxito. Algunos me felicitaban, pero podía sentir la envidia en sus palabras. Otros simplemente me ignoraban, como si mi éxito les recordara algo que preferían no admitir. Mis padres, por otro lado, no podían estar más orgullosos. Ver la sonrisa en sus rostros fue el mayor logro de mi vida, al menos hasta ese momento. Pero no todo fue felicidad. A medida que mi negocio crecía, también lo hacía la carga de trabajo y el estrés. Mis ahorros crecieron, pero mis días seguían siendo igual de largos y agotadores. Me sentía atrapado en un ciclo sin fin. El taller iba bien, pero me consumía. Mi vida personal era un desastre porque no tenía tiempo para nada más que trabajar. Mis amigos de la infancia ya ni me escribían. Mis primos seguían viviendo cómodamente, con sus títulos universitarios enmarcados en las paredes, pero ninguno parecía realmente feliz. Yo, en cambio, tenía dinero,
pero no paz. Fue en ese momento cuando cometí mi primer gran error. Un cliente me ofreció asociarnos para expandir el negocio. Prometía duplicar las ganancias en menos de un año. Su entusiasmo me convenció y puse casi todo lo que tenía en esa inversión. Durante los primeros meses parecía que las cosas iban bien, hasta que un día simplemente desapareció, llevándose todo. Me quedé con deudas y un taller al borde de la quiebra. Ese golpe casi me destruye. Recuerdo haberme sentado en el taller vacío una noche, con las luces apagadas, pensando en todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, mirando mi cuenta bancaria vacía. Pensé en mis padres, que siempre habían creído en mí, y me sentí como el mayor fracaso del mundo. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Era como si todas las veces que me habían subestimado, las veces que me dijeron que no era suficiente, encendieran una chispa que se negaba a apagarse. Me levanté, respiré hondo y decidí que no iba a permitir que esa derrota definiera mi vida. Vendí lo poco que me quedaba para pagar las deudas y comencé de nuevo, esta vez con un pequeño puesto de comida rápida. No era glamuroso, pero era honesto y tenía un buen margen de ganancia. Durante el día cocinaba y atendía clientes, y por las noches seguía leyendo sobre finanzas e inversiones. Fue en ese punto cuando empecé a ver los frutos de años de aprendizaje. Mis inversiones comenzaron a darme pequeñas ganancias, lo suficiente para reinvertir. Poco a poco, con mucho cuidado, empecé a construir un portafolio diversificado. Cada dólar que ganaba, lo multiplicaba con paciencia y estrategia. La vida seguía siendo dura. Mis primos, que alguna vez se burlaron de mi esfuerzo, comenzaron a pedirme dinero. Algunos inventaban excusas, diciendo que estaban pasando por momentos difíciles. Al principio, ayudé porque no podía olvidar que eran familia, pero pronto me di cuenta de que no era más que un patrón. Mientras yo trabajaba sin descanso, ellos gastaban sin control, confiando en que siempre estaría ahí para rescatarlos. Una noche, mientras regresaba a casa después de cerrar el puesto, encontré a mi papá sentado en la sala. Estaba llorando, algo que nunca había visto en mi vida. Me contó que uno de mis primos había insultado a mi mamá porque ella no quiso prestarle dinero. Fue como si algo dentro de mí explotara. Esa misma noche, decidí cortar todo contacto con ellos. Con el tiempo, mi negocio creció. De un pequeño puesto de comida rápida pasé a abrir una cadena de restaurantes. Mi portafolio de inversiones también creció exponencialmente, y un día me di cuenta de que ya no tenía que preocuparme por el dinero. Era libre. Recuerdo el día que llevé a mis padres a su nueva casa, una que compré especialmente para ellos. Mi papá no podía dejar de mirar el jardín, mientras mi mamá lloraba de felicidad. Fue la primera vez que me sentí realmente exitoso. Pero la vida, como siempre, no deja de poner pruebas. Justo cuando sentía que las cosas empezaban a estabilizarse, recibí una llamada de mi mamá. Me dijo que mi papá no se sentía bien. Su voz, normalmente fuerte y decidida, sonaba temblorosa. Dejé todo lo que estaba haciendo y corrí al hospital. Cuando llegué, lo vi en una cama de hospital, más frágil de lo que nunca lo había visto. Era como si el peso de los años lo hubiera alcanzado de golpe. Los doctores nos dieron la noticia: tenía una enfermedad cardíaca avanzada. El tratamiento era costoso, pero gracias a lo que había construido con tanto esfuerzo, pude cubrir cada gasto sin dudarlo. Sin embargo, eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Lo veía luchar cada día, tratando de mantenerse fuerte por nosotros, mientras yo recordaba todas las veces que me había levantado temprano para trabajar a su lado en el campo. Mi papá era mi roca, mi ejemplo, y ahora lo veía desmoronarse frente a mis ojos. En esos días, también me enfrenté a una traición que no esperaba. Mi primo mayor, aquel que siempre me había tratado como si yo no valiera nada, apareció en mi oficina. Llevaba años sin saber de él, pero allí estaba, vestido con ropa cara, aunque con un semblante que mostraba desesperación. Me pidió dinero para salvar su empresa, que estaba al borde de la bancarrota. No pude evitar sentir una mezcla de rabia y lástima. Por primera vez en mi vida, le dije que no. No lo hice con odio, sino con la certeza de que no podía seguir cargando con los errores de los demás. Él se fue insultándome, diciendo que nunca hubiera llegado a donde estaba si no fuera por la ayuda de nuestra familia, pero sabía que esas palabras no eran más que el reflejo de su propio fracaso. Mientras tanto, mi papá seguía luchando. Hubo días en los que pensé que lo perderíamos, pero él se aferraba a la vida con una fuerza que me inspiraba. En una de nuestras conversaciones, me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: hijo, estoy orgulloso de ti, has hecho más de lo que yo jamás soñé.
no dejes que nadie te haga sentir que no lo mereces. Esas palabras me dieron una nueva perspectiva. Empecé a dedicar más tiempo a mi familia, a disfrutar de los pequeños momentos con ellos. Me di cuenta de que, aunque el dinero era importante, no era lo único que definía mi éxito. Era el amor, la gratitud y la capacidad de devolver algo al mundo lo que realmente importaba. El tiempo pasó, y mi papá se recuperó lo suficiente para regresar a casa. Lo llevé al campo donde trabajábamos cuando yo era niño, y pasamos el día recordando viejos tiempos. Fue un momento de paz, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado juntos. A pesar de la recuperación parcial de mi padre, las cosas no fueron tan fáciles como esperaba. Su salud mejoró, sí, pero no era el mismo hombre fuerte que alguna vez había conocido. Verlo así, tan frágil, fue como un recordatorio constante de que el tiempo no perdona. Había noches en las que me quedaba despierto junto a su cama, solo para escuchar su respiración. Cada suspiro suyo era un alivio, un signo de que aún lo tenía conmigo, pero la carga emocional de esos momentos era devastadora. Mientras tanto, mi relación con mi primo seguía deteriorándose. La deuda de su empresa no solo había afectado su vida financiera, sino que también había sacado a la luz el resentimiento que siempre había guardado hacia mí. Un día, se presentó en mi casa con papeles en mano. Era un intento desesperado por obtener algo que, según él, le correspondía por derecho, la herencia de mis padres. El tono de la conversación rápidamente se volvió agrio. Él me acusaba de ser egoísta, de olvidarme de la familia, de usar mi éxito como un arma contra los demás. Pero lo que me dolió más no fueron sus palabras, sino la presencia de mi tía, su madre, que lo acompañaba y lo apoyaba. Esa misma tía que había sido como una segunda madre para mí en mi niñez ahora estaba de pie, mirándome con desprecio. La discusión terminó con amenazas legales de su parte y una promesa mía de no ceder ni un centavo. Cerré la puerta con el corazón roto, sabiendo que esta pelea iba más allá del dinero. Era una grieta en nuestra familia que tal vez nunca se cerraría. Por si eso no fuera suficiente, el negocio que tanto me había costado construir también empezó a enfrentar dificultades. La economía estaba en crisis y mis contratos más importantes comenzaron a cancelarse uno tras otro. Las noches que antes dedicaba a soñar con el futuro ahora se llenaban de cálculos financieros y planes desesperados para mantenerme a flote. Había días en los que sentía que todo mi esfuerzo había sido en vano, que el mundo entero estaba decidido a derribarme. Pero en esos momentos me aferraba a la imagen de mi padre trabajando bajo el sol, a las palabras de mi madre diciéndome que yo era la esperanza de la familia, y a las promesas que me había hecho a mí mismo cuando era un adolescente cargando sacos de arroz en el mercado. Fue en medio de esa tormenta que algo inesperado sucedió. Un amigo de la infancia, alguien a quien no veía desde hacía años, me buscó para ofrecerme una oportunidad. Había escuchado de mi situación y quería asociarse conmigo en un proyecto que, según él, tenía el potencial de cambiar nuestras vidas. Era arriesgado, pero decidí aceptar. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Trabajábamos día y noche, enfrentando obstáculos que parecían insuperables. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Las primeras ganancias llegaron, y con ellas, una renovada esperanza. Sin embargo, justo cuando pensaba que el destino me daba un respiro, recibí otra llamada que me dejó sin aliento. Mi padre había tenido una recaída. La llamada me dejó paralizado. Era mi madre, con la voz quebrada y apenas logrando pronunciar las palabras. Mi padre había sido ingresado de emergencia. Dejé todo lo que estaba haciendo y corrí al hospital. Cuando llegué, lo encontré conectado a máquinas que monitoreaban su respiración y su corazón. Su rostro, que siempre había sido mi fuente de fortaleza, parecía perdido entre cables y tubos. Me senté a su lado y tomé su mano. Estaba fría, pero todavía tenía un leve apretón. En ese momento, sentí una culpa que me atravesó como un cuchillo. Había pasado demasiado tiempo obsesionado con el éxito y el trabajo, descuidando a las personas que realmente importaban. Pensé en todas las veces que había postergado una visita o una llamada para quedarme más horas en la oficina. Ahora, frente a esa cama de hospital, todas esas excusas parecían insignificantes. Esa noche fue larga. El médico nos dio pocas esperanzas, y mi madre, que siempre había sido la más fuerte, rompió en llanto en mis brazos. Fue la primera vez que la vi tan vulnerable, y esa imagen se quedó grabada en mi mente. Pero no podía permitir que la desesperación me dominara. Si había aprendido algo de mi padre, era a luchar incluso cuando todo parecía perdido. Decidí tomar una pausa de los negocios para dedicarme por completo a mi familia. Sin embargo, esto no fue bien recibido por todos. Mi socio, quien hasta ese momento había sido un pilar de apoyo, empezó a cuestionar mi compromiso con el proyecto.
Nuestra relación se tensó y en más de una ocasión tuvimos discusiones acaloradas. Él no entendía mi necesidad de priorizar a mi padre, y yo no podía entender cómo alguien podía ser tan insensible. La presión era abrumadora. Intentaba estar en todas partes, en el hospital con mi padre, en casa consolando a mi madre, y en la oficina tratando de salvar el negocio. Pero mi cuerpo empezó a pasarme factura. Perdí peso, apenas dormía, y comencé a sufrir constantes dolores de cabeza. Llegó un punto en el que sentí que no podía más. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era mi primo, el mismo que me había amenazado con demandas legales. En el texto, me decía que había escuchado sobre la condición de mi padre y que quería hablar. Dudé en responderle, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Nos encontramos en un café, y para mi sorpresa, su actitud había cambiado. Ya no era el hombre arrogante y resentido que recordaba. Me contó que su empresa había colapsado por completo y que ahora estaba en bancarrota. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente arrepentido. Me pidió perdón por todo el daño que me había causado, y aunque me costó, decidí perdonarlo. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar ese peso que llevaba cargando durante años. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Días después, mientras estaba en el hospital, el médico nos dio la noticia de que mi padre necesitaba una cirugía urgente y costosa para tener una oportunidad de sobrevivir. El problema era que mis ahorros estaban casi agotados por los gastos médicos previos y la inversión en el negocio. Me encontré en un dilema que parecía no tener salida. Fue entonces cuando mi primo apareció nuevamente, esta vez con una oferta que me dejó sin palabras. Mi primo apareció con una propuesta que me dejó helado. Él quería venderme las pocas propiedades que aún le quedaban, pero no como una simple transacción. Quería que yo me quedara con todo a cambio de algo mucho más valioso, mi ayuda para salvar su reputación y darle una segunda oportunidad en los negocios. Por un momento, me sentí como si la vida estuviera poniéndome en una encrucijada imposible. Me debatí entre el resentimiento que aún cargaba y la posibilidad de hacer lo correcto, aunque eso significara trabajar junto a alguien que había intentado destruirme. Mientras tanto, mi madre, con lágrimas en los ojos, me suplicaba que no dejara que el orgullo nublara mi juicio. Mi padre seguía en el hospital, y cada día que pasaba sin realizar la cirugía disminuía sus probabilidades de salir adelante. Acepté la oferta, pero no sin condiciones. Dejé claro que esta era su última oportunidad y que si fallaba o intentaba jugarme sucio otra vez, no habría regreso. Con ese acuerdo, vendí todo lo que podía, mi auto, algunos muebles de la casa y hasta las herramientas que había usado durante años para construir mi negocio desde cero, todo para reunir el dinero que mi padre necesitaba. El día de la cirugía fue una de las jornadas más largas de mi vida. Estuvimos horas esperando en la sala, mi madre rezando en voz baja y yo, con la mirada fija en el suelo, tratando de encontrar algo de esperanza en medio de tanto caos. Finalmente, el médico salió con una sonrisa leve y nos dijo que la operación había sido un éxito, pero que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Durante esos meses, me dediqué por completo a cuidar de mi padre y reconstruir mi vida desde cero. Mi primo, sorprendentemente, cumplió su palabra. Trabajó día y noche para levantar un nuevo negocio bajo mi supervisión, y aunque al principio la relación fue tensa, poco a poco empezamos a recuperar algo parecido a una amistad. Pero no todo fue tan sencillo. Una noche, mientras revisaba las cuentas del nuevo negocio, descubrí que alguien estaba desviando fondos. Mi corazón se detuvo. Todas las señales apuntaban a mi primo. Sentí una mezcla de ira y desilusión tan profunda que apenas podía respirar. Lo confronté al día siguiente, y lo que me confesó me dejó sin palabras. No era él quien estaba robando, era su esposa. Ella, desesperada por mantener un estilo de vida que ya no podían costear, había estado transfiriendo dinero sin su conocimiento. Mi primo, avergonzado y devastado, me suplicó que no lo denunciara. Decidí darle otra oportunidad, pero esta vez bajo términos aún más estrictos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Mi padre recuperó su salud, aunque más frágil, y volvió a ser el hombre sabio y fuerte que siempre había sido. Mi madre, aunque marcada por las cicatrices de todo lo que habíamos pasado, encontró consuelo en la unión de nuestra familia. Sin embargo, la vida me guardaba una última lección. Una tarde mientras trabajaba en las cuentas del negocio, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté distraídamente, pero lo que escuché al otro lado de la línea me dejó en shock. Era el abogado de la familia de mi primo. Me dijo que había documentación que necesitaba revisar urgentemente y que estaba relacionada con la herencia de mis padres. Mi mente empezó a correr, reviviendo años de conflictos y dolores. Me dirigí al despacho legal con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos.
Al llegar, me presentaron un sobresellado. Era una copia de un testamento que mi abuelo había dejado años atrás, un documento que nadie, ni siquiera mi padre, sabía que existía. En él, mi abuelo detallaba que la mitad de todas sus propiedades debía ser dividida entre mi padre y yo, ya que veía en mí la determinación que otros en la familia habían desperdiciado. El problema era que estas propiedades ya no existían en su totalidad. La mayoría habían sido vendidas o hipotecadas por mi primo y su familia durante años, bajo la excusa de mantener la familia a flote. Legalmente, la situación era un desastre, pero había una pequeña posibilidad de recuperar parte de lo perdido si llevaba el caso a los tribunales. La idea de enfrentarlos nuevamente me daba náuseas. Había intentado tantas veces alejarme del resentimiento, construir algo desde cero sin depender de nadie, pero esta vez no se trataba solo de mí. Era mi padre, quien había trabajado toda su vida sin nada a cambio, y mi madre, quien se había sacrificado sin descanso. Decidí luchar. El proceso legal fue agotador. Se presentaron mentiras, falsos testigos y ataques personales que me hicieron cuestionar si valía la pena. Mi primo, ahora tratando de salvar su propio pellejo, intentó convencerme de llegar a un acuerdo fuera de la corte. Me dijo que arrastrar esto no haría más que destruir las pocas relaciones familiares que quedaban, pero yo sabía que esto no se trataba de reconciliación, se trataba de justicia. Un día antes del juicio final, encontré una caja olvidada en el ático de la casa de mis padres. Contenía cartas antiguas de mi abuelo, escritos donde hablaba de los sueños que tenía para mí y para nuestra familia. Había una en particular que me rompió el corazón. A veces, los sacrificios de una generación son la esperanza de la siguiente. Espero que encuentres la fuerza para ser esa esperanza. Esas palabras me dieron el valor que necesitaba. El juicio fue un espectáculo de emociones y revelaciones, documentos ocultos, cuentas bancarias que no cuadraban y testimonios que desnudaron años de mentiras. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, no pude contener las lágrimas. Se ordenó la devolución de una parte significativa de las propiedades, lo suficiente para asegurar la estabilidad de mi familia y para iniciar proyectos que durante años habían sido solo sueños. Esa noche, sentado con mis padres en nuestra vieja casa, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: siempre supe que tenías algo especial, no solo por lo que lograste, sino por cómo nunca dejaste que el rencor te definiera. Aunque la victoria fue dulce, también fue agridulce. Mi primo y su familia quedaron en ruinas, y aunque parte de mí quería seguir ayudándolos, sabía que ya no era mi responsabilidad. A veces, dejar ir no es un acto de abandono, sino de amor propio. La vida siguió adelante. Con las propiedades recuperadas, mi padre volvió a plantar en las tierras que alguna vez pensó que había perdido para siempre. Mi madre, siempre la columna vertebral de nuestra familia, encontró consuelo en cuidar un pequeño jardín que había comenzado como un pasatiempo. Yo, por mi parte, me dediqué a expandir el negocio que había empezado desde cero, ayudando a otros jóvenes que, como yo, solo necesitaban una oportunidad para demostrar de qué estaban hechos. Con el tiempo, entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que había recuperado, sino en las lecciones que aprendí en el proceso. A veces, los momentos más oscuros de nuestra vida son los que nos llevan a descubrir nuestra verdadera luz. Y al final, no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es que siempre encuentres la fuerza para levantarte. Aunque creí que la batalla había terminado, pronto descubrí que la vida siempre tiene más capítulos, incluso cuando crees haber llegado al final de un libro. Recuperar las tierras y estabilizar la situación económica de mi familia fue solo el primer paso de una transformación mucho más profunda, una que me llevó a enfrentarme no solo a mis circunstancias, sino también a las heridas emocionales que había arrastrado durante años. Mi primo, después del juicio, desapareció de nuestras vidas por completo. No hubo disculpas, ni intentos de reconciliación. Era como si hubiese decidido borrar nuestra existencia para no enfrentarse a la culpa. Aunque me aliviaba no tener que lidiar con sus artimañas, una parte de mí lamentaba lo que nuestra familia se había convertido, un conjunto de piezas rotas que ya no encajaban. Mi madre me decía que no debía cargar con ese peso, pero el vacío seguía ahí, como un eco persistente. Con el tiempo, decidí que quería hacer algo significativo con las tierras recuperadas. Mi abuelo siempre había soñado con que nuestra familia no solo sobreviviera, sino que también prosperara. Así que convertí parte de las propiedades en un centro comunitario para jóvenes de bajos recursos. Ofrecíamos talleres de oficios, educación básica y espacios donde podían soñar sin límites. Ver a esos chicos y chicas llenos de esperanza me recordaba a mí mismo,
a los días en los que lo único que tenía era la determinación de no rendirme. Pero justo cuando las cosas parecían encaminarse, la vida me lanzó otro golpe inesperado. Mi padre comenzó a enfermar. Al principio, eran pequeños achaques que él minimizaba diciendo que eran cosas de la edad, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hicieran más frecuentes y severos. Después de semanas de insistencia, logramos convencerlo de ir al médico. El diagnóstico fue devastador, cáncer en etapa avanzada. Fue como si el mundo se detuviera. Mi padre, el hombre más fuerte que conocía, el que había soportado humillaciones y sacrificios sin quebrarse, ahora enfrentaba una batalla que no podía pelear con fuerza de voluntad. Durante meses, nuestra familia se volcó completamente en su cuidado. Las noches eran largas y llenas de incertidumbre, y los días estaban marcados por consultas médicas, tratamientos y momentos de esperanza que se alternaban con una realidad implacable. En una de esas noches, mientras estábamos solos, mi padre me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, siempre pensé que mi mayor fracaso fue no haber podido proteger lo que era nuestro, pero tú me demostraste que la verdadera riqueza de una familia no está en lo que tiene, sino en quienes son. Estoy orgulloso de ti, más de lo que jamás podrías imaginar. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también me dejó un legado que sentí la responsabilidad de honrar. Después de su funeral, me di cuenta de que debía seguir avanzando, no solo por él, sino por mí mismo y por las personas a las que había decidido ayudar. El centro comunitario creció más de lo que jamás imaginé. Empresas locales comenzaron a donar recursos y antiguos participantes volvieron como voluntarios, queriendo devolver lo que una vez recibieron. Lo que comenzó como un sueño pequeño ahora se había convertido en un movimiento que impactaba a cientos de vidas. Mi madre, aunque destrozada por la pérdida de mi padre, encontró consuelo en formar parte activa del proyecto. Se convirtió en una figura materna para muchos de los jóvenes que llegaban buscando un lugar donde sentirse valorados. Su fortaleza y su amor incondicional eran el corazón de todo lo que hacíamos. Un día, mientras caminaba por el centro, vi a un joven sentado solo en un rincón. Se parecía tanto a mí cuando era más joven que me detuve de inmediato. Me acerqué y comenzamos a hablar. Su historia era un reflejo de la mía: pobreza, desesperanza y un deseo ardiente de cambiar su destino. En ese momento, entendí algo que mi abuelo siempre intentó enseñarme: la vida no se trata solo de lo que logras para ti mismo, sino de lo que dejas en los demás. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en la misma casa donde todo comenzó. Las paredes están llenas de fotos y recuerdos, de momentos buenos y malos que juntos forman la historia de mi familia. No puedo decir que la vida ha sido fácil, pero puedo decir con certeza que cada obstáculo me hizo más fuerte, más agradecido y más decidido a ser la mejor versión de mí mismo. El camino no termina aquí. La vida sigue sorprendiéndome, desafiándome y enseñándome. Pero si hay algo que sé con certeza, es que mientras tenga la capacidad de luchar, de amar y de soñar, siempre habrá un nuevo capítulo por escribir. Un día, mientras supervisaba las actividades del centro comunitario, me llamó la atención un grupo de jóvenes que estaban reunidos, riendo y compartiendo ideas. Entre ellos estaba aquel chico que me recordaba a mí mismo años atrás. Su mirada había cambiado. Ya no tenía ese peso de desesperanza que vi la primera vez. Se acercó a mí con una libreta en la mano y una sonrisa que me hizo sentir un extraño nudo en el pecho. «Quiero mostrarte algo», me dijo. Abrió la libreta y vi dibujos, planes y un sueño trazado en papel. Quería construir algo propio, una escuela técnica para jóvenes de su comunidad. «Es gracias a ti que puedo soñar con esto», añadió, con los ojos llenos de emoción. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era orgullo ni satisfacción, era una conexión profunda con el propósito que me había mantenido de pie todo este tiempo. No solo estaba cambiando mi vida, estaba cambiando vidas a través de lo que había aprendido, sufrido y logrado. Al regresar a casa esa noche, me senté en el porche, mirando las estrellas. Cerré los ojos y pensé en mi padre, en mi abuelo, en todas las personas que me habían acompañado y, de alguna forma, moldeado. Pensé en mi primo, cuya ausencia era un recordatorio de que no siempre podemos salvar a todos. Pensé en el sacrificio de mi madre, en los días de hambre, en las lágrimas, en los fracasos que parecían insuperables. Todo eso, todo el dolor, los sacrificios y las luchas, me habían traído hasta aquí. En medio de esos pensamientos, mi madre se unió a mí en el porche. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo en voz baja, mirando también las estrellas. «Hiciste más que recuperar lo que nos quitaron, hiciste algo que nadie puede arrebatarte»,
cambiaste vidas. Las palabras de mi madre me golpearon con una verdad abrumadora. La riqueza que había acumulado, los logros, incluso el impacto tangible del centro comunitario, no eran mi verdadero legado. Mi legado era la esperanza que había encendido en otros, la promesa de que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una forma de encontrar la luz. Esa noche, bajo las estrellas, prometí que nunca dejaría de luchar, no por mí, sino por todos aquellos que todavía creen que sus sueños son imposibles. Porque si algo aprendí de mi vida, es que los sueños no se compran con dinero ni con privilegio. Los sueños se construyen con determinación, con sacrificios y con el coraje de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece empeñado en derribarte. Y así, cerré los ojos, no para dormir, sino para imaginar el futuro, uno en el que mis errores, mis logros y mi historia fueran la chispa que iluminara el camino para otros. Porque al final del día, lo único que importa es lo que dejamos en los corazones de quienes nos rodean.